Foro Universate. El periodismo contemporáneo ha experimentado una transformación significativa con la proliferación de las narrativas digitales. Estas nuevas maneras de contar historias aprovechan la interactividad, la inmediatez y la multidimensionalidad que ofrece el entorno digital para involucrar a las audiencias de manera más profunda y significativa. Las narrativas digitales abarcan una amplia gama de formatos, desde artículos en línea y blogs hasta multimedios interactivos, realidad virtual y experiencias inmersivas. Estas diversas narrativas no solo transmiten información, sino que también buscan crear una experiencia participativa para el lector, lo que le permite explorar, interactuar y contribuir con el relato de manera activa. Ante esto, algunas universidades en Colombia han venido trabajando en proponer titulaciones de pregrado y posgrado que buscan formar talentos en estas áreas que cada vez más toman protagonismo. En este sentido, la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, UNIMPAU, se convirtió en la segunda institución de educación superior colombiana en ofrecer una especialización en periodismo y narrativas digitales. Sobre esto hablaremos vía telefónica con el profesor Emanuel Enciso Camacho, profesional en comunicación social, magíster en publicidad y decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, UNIMPAU, de Colombia. Bienvenido a Universate, profesor Enciso. Es un gusto tenerlo con nosotros. Hola, muy buenos días a todos y qué bueno estar con ustedes y con la mesa de trabajo para hablar de este gran tema de narrativas digitales y audiovisuales. Profesor, ¿cómo describiría el impacto que han tenido las narrativas digitales en el periodismo contemporáneo y en la forma en la que se cuentan las historias? ¿Qué relevancia ha tomado el storytelling? Bueno, hoy día el storytelling en el periodismo es fundamental para dar un sentido de valor o para tener productos periodísticos que sean de valor agregado en medio de esa inmensidad de contenidos que uno ve en lo digital. El storytelling definitivamente brinda las herramientas necesarias para que los periodistas puedan ofrecerle a sus audiencias otro tipo de experiencias al leer, al escuchar, al ver la noticia. De ese modo, hoy día el periodista está llamado a ser también un storyteller. Anteriormente hablábamos de que quienes hacían storytelling eran solo los literatos, las personas que se dedicaban al mundo del cine, del teatro, de la publicidad, pero hoy definitivamente no se puede concebir en plena era digital un periodista que no cuente con estas herramientas de storytelling para atraer a sus audiencias y generar unas nuevas experiencias en torno al contenido. Pareciera que la experiencia que le brindan estas herramientas a la audiencia es determinante en la efectividad del mensaje que se busca transmitir. ¿Podría compartir algunos ejemplos que estén siendo utilizados de manera innovadora? Sí, lo que tú mencionas es fundamental porque cuando estamos hablando hoy día de el storytelling en el periodismo, lo más importante es, por ejemplo, que antes uno no lo creería, cuando hace una navegación en una página web de un medio de comunicación que anteriormente era análogo y ha pasado ahora a lo digital, pues el tema del user experience, todo lo que tiene que ver con UX, es fundamental para encontrar el contenido. Desde ahí comenzamos a contar la historia. Entonces uno ve portales de noticias que, por ejemplo, se la juegan ya no solo con un titular arriesgado, con un titular que anteriormente podríamos decir sensacionalista, sino que cada vez más se apoyan en la retórica de la imagen, conjugándola también con todo el tema de un titular atractivo sin necesidad de que tenga que apelar a algunos elementos poco éticos. Y creo que eso efectivamente lo logra el tema del storytelling. Ahora bien, grandes medios de comunicación, por ejemplo, como The Guardian, la BBC, ya han incorporado nuevos elementos para mirar cómo se le da ese viraje narrativo a la noticia. Por ejemplo, hoy tenemos tendencias como el news gaming, que básicamente es convertir una noticia en una lógica de juego donde el espectador en efecto sí está consumiendo la noticia, pero a través de otra lógica completamente diferente como lo es la gamificación. Entonces, estas tendencias cada vez se están volviendo mucho más fuertes. También entender que la noticia se debe convertir en un producto líquido, es decir, que ya no solamente tiene que estar allá desplegado en el portal web,
como anteriormente se hacía, sino que tiene que vivirse en 360 en diferentes plataformas, redes y de consumo en múltiples dispositivos. Entonces creo que frente a eso, crear una lógica casi que de universo narrativo en torno a la noticia, pues es fundamental para poder cada vez captar más audiencias y tener un éxito en ese contenido, y no que con lo efímero de lo digital, pues lastimosamente esa noticia pierda validez o pierda vigencia mejor una vez salga, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hoy día con todo el tema de los algoritmos predictivos en redes sociales, si una noticia en general no logra tener tantos números de compartidos, también ciertas métricas para poder permanecer en el feed de la red social, pues es un producto que básicamente se va a desperdiciar y que va a salir muy rápido de la lógica de la distribución. Profesor Enciso, usted hace minutos nos hablaba de la ética. En ese sentido, ¿cómo cree que las narrativas digitales pueden ayudar a abordar los desafíos actuales que enfrenta el periodismo? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, porque creo que las narrativas digitales, como cualquier herramienta que podemos tener a la mano los periodistas, pues puede utilizarse para bien o para mal. Entonces, desde las narrativas digitales, por supuesto, podemos lograr el desarrollo de unos contenidos mucho más éticos, profundos, de investigaciones que permitan la interacción entre las audiencias y que lleven a la transparencia en la información. Cuando yo hablo con mis estudiantes siempre les digo, hoy día el poder que nos dan las narrativas digitales, por ejemplo, como la inteligencia artificial y la Big Data, pues nos llevan a que incluso a través de estos dispositivos podamos hacer fact-checking, la posibilidad de corroborar información para determinar si es verdadera o es falsa, por un lado, pero también, por ejemplo, transparencia en el dato. Hoy día los gobiernos de diferentes países en el mundo ponen a disposición grandes flujos de información para que cualquier ciudadano acceda a ellos, y nosotros como periodistas podemos convertirlos en un elemento noticioso. Desde la ética profesional, por supuesto, eso es maravilloso en el sentido de que vamos a tener muchísimas más historias por contar y cómo llegar a nuestras audiencias con información que pueda llegar a ser fidedigna. Hoy día hay muchos proyectos, por ejemplo, acá en Bogotá hay un proyecto que se llama el Proyecto Vera, que es una inteligencia artificial que nos ayuda a hacer fact-checking y es desarrollado por diferentes medios de comunicación y la academia con el fin de determinar si hay una información que esté circulando por redes sociales o por otras plataformas que sea verdadera o falsa. Creo que ese es un sentido ético que se le puede dar a todo este tipo de las narrativas, pero también hay un lado negativo que no se puede desconocer, y es precisamente la proliferación de esas noticias falsas, de todo lo que pues durante ya algunos años se ha llamado la posverdad, y es el hecho de que cada vez es más creciente ese fenómeno, pero creo que tiene que ver con un tema de cómo también desde el periodismo logramos generar procesos pedagógicos, procesos educativos con nuestras audiencias para que estén bien informados y no caigamos en esas cadenas de desinformación que infortunadamente abundan en redes sociales como X o como WhatsApp, entre otras. Estamos conversando con el profesor Emanuel Enciso Camacho, profesional en comunicación social, magíster en publicidad y decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, UNIMPAU, de Colombia. Profesor, hablemos brevemente de la especialización en periodismo y narrativas digitales que ustedes están ofreciendo en la UNIMPAU. ¿Qué aspecto aborda, quién va dirigido y cuánto dura esta especialización? El programa de narrativas digitales y audiovisuales que tiene UNIMPAU es el segundo que existe a nivel país en abordar estas problemáticas que anteriormente habíamos mencionado desde un enfoque interdisciplinar, y ese es un punto fundamental. Este programa que tenemos aquí en UNIMPAO facilita un diálogo interesante entre la comunicación, todo lo que tiene que ver con los esquemas narrativos y demás,
y por supuesto el mundo de las artes, ¿no? Porque entendemos que las artes también desde otros niveles permiten una comunicación, unos sentidos específicos, unas sensibilidades en torno a otro tipo de mediaciones, como por ejemplo lo pueden ser el cine y la misma fotografía. Y en ese encuentro interdisciplinar encontramos que una manera en la que se concreta el espíritu de ese narrador digital y audiovisual que queremos también es con la ingeniería. Entonces ya no es solo generar el contenido, sino cómo de alguna manera podemos desarrollar esa interfaz para que se albergue el contenido de tal forma que exista una producción integral de lo que le vamos a llegar a nuestras audiencias. Muchas veces el gran problema que tenemos con las plataformas digitales es que por un lado hay un muy buen contenido, pero hay una muy mala experiencia de usuario o no es una interfaz que sea amigable con los usuarios. Y en ese sentido, pues el profesional en narrativas digitales y audiovisuales tiene esa capacidad de desarrollar soluciones integrales, no solamente desde el contenido, sino también desde la interfaz, que es fundamental. Este programa tiene una duración de 9 semestres académicos y está dirigido a todos aquellos a jóvenes, adultos, que vean en el digital y en el audiovisual unas posibilidades para generar procesos creativos, dinámicos, que fortalezcan no solamente las industrias culturales y creativas, que por supuesto digamos que es principalmente hacia donde nos fundamentamos, pero que también sirvan para otros elementos de la sociedad. Profesor Enciso, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este interesantísimo tema del periodismo y las narrativas digitales. En línea teníamos al profesor Emanuel Enciso Camacho, decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, UNIMPAU de Colombia. Recuerden seguir la cuenta @UNIMPAU. Foro Universate.